Hola, continuamos con el módulo 4 de venta consultiva. El módulo 4 de plan de negocios de cuentas claves. Seguimos con la ruta de lineamientos estratégicos para llegar después a la parte de la acción que nos gusta tanto a los vendedores y consultores. Pero antes tenemos que definir y seguir revisando temas estratégicos. Como ustedes ven en el cuadro que está aquí de plan de negocios con cuentas claves, debemos revisar lo que ya hicimos en los módulos anteriores, básicamente características del cliente, y en esto es importante revisar los datos claves de la cuenta que nos dará cuál es el diagnóstico potencial de la cuenta. A veces hay que revisar si ese diagnóstico no corresponde el potencial con las ventas que quisiéramos, pero que definitivamente queremos ingresar a una cuenta y por eso podríamos sacrificar un poco el potencial que inicialmente vimos. Pero para efectos prácticos vamos a revisar de aquí en adelante con respecto al potencial de ventas de la cuenta. Y esto nos conduce a una toma de decisión. Esta toma de decisión debemos revisar si hay relaciones ya fundadas en esta cuenta, relaciones estratégicas y que nos van a conducir a desarrollar un plan de posicionamiento en esta cuenta. Por supuesto, con unos objetivos y estrategias, un plan de ejecución y acciones y una auditoría que nos permitirá revisar si lo que en principio estuvimos viendo en esta cuenta se sigue manteniendo. Por ejemplo, datos competitivos. Es posible que en una segunda revisión, en una posterior revisión, vemos que el potencial ha aumentado o el cliente ha incrementado algunos servicios, se ha fusionado, etcétera, por lo cual podríamos tener mayores oportunidades y habría que rediseñar el plan de posicionamiento y, por supuesto, definir o redefinir el objetivo de la cuenta. Es importante por eso esta auditoría. Pero ¿para qué hacemos un plan de negocios de cuentas? Varios factores. Uno es para incrementar nuestra participación en la cuenta, por supuesto. Queremos crecer en esta cuenta, queremos tener participación y por supuesto este plan nos va a ayudar a ese crecimiento. Otro para asegurar el cumplimiento en ventas y crecimientos. Como gerentes de comerciales, consultores, vendedores, tenemos que cumplir un plan. Nos exigen cumplir unas cuotas. Este nos va a apoyar para asegurar el cumplimiento de esas cuotas. Otro para optimizar los recursos invertidos por cuenta. ¿Cuánto invertimos en cuenta? Algunas de ellas ameritan hacer ese esfuerzo. ¿Cuáles deberían estar en un plan de negocios de cuenta y cuáles definitivamente es para tener otro tipo de interacción con ese cliente? Y le estamos dedicando los recursos que no amerita, y también para evaluar y mejorar la efectividad de las actividades de marketing. El área de marketing está haciendo unos esfuerzos grandes. ¿Cómo le aseguramos que esos esfuerzos están siendo pagados? ¿Y cómo entregamos esos indicadores? Esto es parte importante de hacer un plan de negocios en estas cuentas para poder asegurar y mejorar esa efectividad de las actividades de marketing. Y en el cuadro ya final de esta gráfica, ustedes están viendo prácticamente el esquema de un CRM. Fíjense que ahí se está estructurando todos estos elementos para, por un lado, identificar estos clientes que ameritan construir un plan de negocios. Y ahí es donde vemos cómo lo hacemos, integración con el canal, cuáles son las cuentas claves, qué dice el mercado, qué dice el sistema, qué bases de datos externas tenemos para poder llegar a tener esta información. ¿Cómo nos vamos a diferenciar en estas cuentas? ¿Por valor? ¿Potencial de cuenta? ¿Porcentaje de participación? ¿O por posición estratégica? Queremos entrar definitivamente porque es importante a esta cuenta y vamos a arriesgar un poquito en ella. ¿Y cuál va a ser la interacción? Fíjense que allí hay una serie de factores de interacción.
Posiblemente el contacto telefónico y el internet podrían ser para cuentas que no ameritan llegar a ser cuentas para hacerles un plan de negocios. Pero fíjense que la fuerza de ventas y canales, sobre todo el face to face, que es importante en este tipo de cuentas, pues es importante tenerlo como punto clave dentro de esta interacción con el cliente y, por supuesto, ayudándose con las campañas de mercadeo, con el internet, con el tema telefónico. ¿A dónde debemos llegar? Y es la clave de esto. Debemos llegar a la personalización de los planes de negocios de cuentas. Es decir, debemos tener propuestas personalizadas de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Estas propuestas esqueleto que llamamos, o tipo que llamamos, en las cuales solo se cambia el nombre, la fecha y por ahí se pone la parte comercial, son para ventas básicamente transaccionales. No caigamos en el error, como ha pasado en algunos clientes que me han comentado, de clientes especiales que llegan con nombre de otro cliente, de otra fecha. Ha pasado y eso ocurre por no habernos fijado en la personalización de ese plan de negocios de cuentas. Pero ¿cuáles son los beneficios de trabajar estos planes? Uno, tener más foco en las cuentas de más alto valor. Obviamente las que vemos de no muy alto valor van a ser atendidas en una interacción como vimos anteriormente. Hay que reevaluar las actividades específicas en las cuentas, en la cuenta y en las cuentas. ¿El cliente está viendo con valor lo que estamos haciendo en él? ¿Será que percibe ese valor o es necesario replantear esas actividades que estamos haciendo en esa cuenta? También para medir si el objetivo de venta lo estamos cumpliendo. ¿Cómo apoyamos el crecimiento de ventas de nuestra compañía, de nuestra región, de nuestra ciudad, etcétera? Esto nos va a apoyar en lograr ese crecimiento. Y por supuesto para tener una fuente de información para la elaboración de nuevos planes de negocios de cuentas. Unos los vamos a hacer, otros vamos a tener un insumo que más adelante vamos a proyectar y a desarrollar en nuevos planes de negocios de cuentas. Y aquí viene algo interesante y ustedes lo ven en este cuadro. Y es el diseño de estrategias. Fíjense que se habla de diseño de estrategias. Esto es competencia de la dirección comercial, de la gerencia comercial, porque él define las bases estratégicas que se las va a entregar a su vendedor, a su consultor, para que ya desarrolle la acción. Y eso pues lo vamos a ver más adelante en el módulo 5. Al final de este módulo alcanzamos a ver algo, pero básicamente esta es del índole estratégico. ¿Qué vamos a hacer para desarrollar, para mantener esa cuenta, para alimentar dónde está ubicado nuestro cliente dentro de este cuadro? Y esos parámetros se los comparte este director comercial, este gerente comercial, a su fuerza consultora, a su fuerza de ventas. ¿Y cuál es ese plan de negocio de con cuenta clave? Pongamos, ¿qué nombre le pondría usted a este cuadro? ¿Qué cliente? ¿Qué cliente bautizaría? Revise cuál sería el cliente que usted tendría como modelo para poder empezar a hacer este trabajo. Ciudad, fecha, cuál es el ejecutivo que lo atiende. Y vamos a algo interesante que son los objetivos estratégicos que se plasman en un cuadro de oportunidades estratégicas en esa cuenta. Entonces ahí está el nombre de la cuenta, etcétera. Si ustedes revisan este cuadro se darán cuenta que está enfocado más a las áreas de comunicaciones, donde hay servicios de telefonía, de larga distancia, etcétera. Pónganlo ustedes de acuerdo a su compañía y la idea en este cuadro es ver qué y cuánto tenemos de lo que ofrecemos a esta cuenta clave. Es plasmar qué estamos entregando hoy, qué potencial tiene ese cliente en cada uno de estos productos y servicios que nosotros ofrecemos, qué le estamos dejando a la competencia, otros están haciendo el trabajo, y cuál es el pronóstico
que podríamos definir para cierta fecha, para cierto año, que podríamos llegar a tomar en ese cliente. Es clave entonces ya tener un panorama de ese cliente en particular. Y por supuesto, aquí ya empieza algo del detalle que el vendedor, el consultor, empieza a hacer sus acciones, a colocar lo que él conoce de la cuenta y empieza a definir un análisis DOFA relativamente sencillo sobre cómo estamos nosotros en debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas versus la competencia. ¿Y cuáles serían los planes de acción? Ya sea incremento del consumo, ventas cruzadas, productos nuevos, cuáles serían los recursos que se requieren, qué habría que hacer, qué fecha se propone, cómo va el seguimiento de esas actividades, o si es una cuenta que ya tenemos, cómo es el plan de mantenimiento por escrito de esa cuenta en particular. Aquí ya el consultor, el vendedor, empieza a hacer parte de esa tarea. Y por supuesto, revisar cómo está nuestro relacionamiento en esa cuenta. Es importante determinar y tener en cuenta que no necesariamente debemos tener aquí en este cuadro plasmado las relaciones de muy alto nivel en el cliente. Coloquemos todas las interacciones que requerimos para llegar a tener la información, para tener personas que nos apoyen en este cliente, de mandos medios, otras personas que nos colaboran, y pongamos cuál es su cargo, cuál es su nombre, si tenemos que tener cita con esta persona, cuándo fue, qué acciones, qué observaciones vimos al relacionarnos con estos clientes. En el módulo 5 va a ser claro que ustedes van a ver cómo esto que estamos teniendo aquí, esta información, va a ser puesta a ver si realmente la hemos reunido para poder llegar a concluir en planes y en propuestas reales y funcionales en los clientes. Muchas gracias. Con este cuadro final se da preámbulo al módulo 5 de proceso consultivo en tecnología. Señores vendedores, señores consultores, ya llega su momento. En pocos, el siguiente módulo ya va a ir más al detalle de todas estas acciones. Nuevamente, muchas gracias.